Hermanos, buenas tardes. Sean bienvenidos todos. Hermanos de Sándalo, bienvenidos. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros, de verdad, mucho gusto. Personas que nos visitan, sean bienvenidas a la Iglesia Bautista de la Gracia de Ciudad Neza. Con la ayuda de Dios, de su Santo Espíritu, vamos a ver hoy en nuestro servicio este sermón llamado Llamados a morir para poder vivir. Vamos a iniciar con una pequeña introducción acerca de esto. Innumerables veces hemos encontrado en la palabra de Dios sabiduría grande, muy grande sabiduría que nuestras almas no han hallado en ningún otro lugar, en ninguna otra filosofía, en ningún otro libro. Cualquiera que se goza en la palabra de Dios sabe perfectamente esto. No se encuentra en ningún libro, en ninguna filosofía. Es una sabiduría que habla a nuestro ser, que lo reprende, lo enseña, ¿verdad? Lo exhorta y lo consuela. Una sabiduría que habla a nuestro ser, que nos deja en el corazón verdaderamente una certeza de verdad. Cuando leemos la palabra de Dios, es tan poderosa, es tan fuerte, tan profunda, que traspasa los corazones de nosotros, sus hijos, y nos ayuda, obviamente, nos enseña. Bienaventurado todo aquel que se goza en la palabra de Dios, que la oye, que la estudia, que medita en ella de día y de noche, porque ese es el placer de todo verdadero hijo de Dios, gozarse en la palabra de Dios. Bienaventurado sea, y doblemente bienaventurado cuando la obedece, cuando la lleva a cabo, cuando es guiado por ella a través del Santo Espíritu de Dios. Y digo bienaventurado porque es una sabiduría que no la revela la carne, no la revela el hombre, no la revelamos nosotros que subimos a predicar o aquellos hermanos que enseñan en algún lugar. Es una palabra que solamente la revela el Espíritu de Dios al corazón de los hombres. Por eso es bienaventurado, precisamente por eso nuestro Señor Jesucristo le decía a Pedro: bienaventurado eres, Simón, porque has dicho la verdad. Cuando Pedro reconoció a Jesucristo como el Hijo del Dios Altísimo, es una verdad que solo Dios revela al corazón, así como toda la palabra escrita en la Biblia. Hay hombres y mujeres en este mundo con mucha inteligencia, con mucha sabiduría del mundo, obviamente, con mucho talento, muchos con mucha sensibilidad al arte, a la escritura, ¿no? Dotados de un gran conocimiento, pero ciegos al conocimiento de Dios, ciegos a la palabra de Dios, a la sabiduría de Dios, porque esta sabiduría solo le pertenece a aquellos que son poseedores del Espíritu de Dios, aquellos a quien el Señor ha elegido y ha escogido para ser vasijas de barro donde existe la salvación. Solamente estos la entienden y la conocen y se gozan en ella, solamente. Así mismo hay muchos que se autonombran cristianos, ¿no? Ahora conocemos mucha gente que, conversando con ellos, nos dicen: yo también soy cristiano, yo también esto, aquello, ¿verdad? Pero cuando hablamos con ellos, conocen poco la palabra, la conocen poco, ¿no? Se han conformado con lo que han oído, con lo que les han dicho de la palabra de Dios, lo que les han dicho sobre Dios, pero no tienen ese genuino interés de profundizar en la palabra de Dios. No les apetece.
¿verdad? Son personas que no profundizan en la escritura, que no tienen esa hambre de conocer la verdad de Dios a través de lo que Él ha revelado en su palabra viva, Jesucristo. Han preferido una fe subjetiva, una fe que viene de adentro de ellos, ¿verdad? En su parecer, en su manera de pensar, en lo que también el mundo les ha enseñado, pero no son guiados por la palabra de Dios directamente. Es una fe que es naciente de su imaginación propia, que los ha llevado a tener un Cristo pues deforme, un Cristo imaginario, ¿verdad? Que no es el verdadero Dios. Esa es una fe subjetiva que nace de ellos mismos. Es una fe conveniente, es una fe que no les exige demasiado. Escuchábamos hace rato en la oración, ¿no? No les agrada profundizar. Es una fe tan conveniente que no les exige. Es una fe fácil, ¿no? Por eso decíamos, hay muchos que aún así se autonombran cristianos. Es una fe que de bajo costo, ¿no? Que no les cuesta nada más que llamarse cristianos, que no les exige, que no les reprende y por supuesto que no les exige dejar la vida que han llevado hasta el día de hoy. No les exige nada de eso, esa fe. Por eso es una fe muy conveniente y es la gran mayoría. Pocos, dice el Señor, entrarán por esa puerta estrecha, porque no todos están dispuestos a dejar todo su bagaje, su equipaje afuera, ¿no? La gran mayoría quiere pasar con todo lo que trae encima, con todos sus pecados, ¿ah? Y sin querer dejar ni abandonar nada. Una fe fácil. Una fe fácil. Una fe que precisa de deseos cumplidos, ¿verdad? Buscan en ella que satisfacerse, que ven a Dios como un genio mágico que les va a cumplir todos sus deseos, que los va a llevar al éxito en esta vida, en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Las falsas religiones hacen uso de esto porque a la gente le fascina, a la gente le encanta, a la carne no regenerada le fascina que le mientan. El autoengaño es su alimento. Y estos líderes falsos, estos cristianos falsos, esta gente que busca realmente su beneficio a través de la palabra de Dios, obviamente se hace llegar de toda esta gente. Y esta gente está dispuesta a que le endulcen el oído, a que no le corrijan, ¿ah? A que no la critiquen, a que no se sientan juzgados. Es una fe que es redundante en todo el mundo, no solo en México, en todo el mundo, y siempre ha sido y será y seguirá siendo una fe falsa, religiones falsas, que invitan a la gente a eso, ¿verdad? A que sus sueños sean cumplidos. Por eso buscan a Dios, por eso buscan en Cristo esto, una fe que no requiere costos ni sacrificios. Estos no pueden creer en un Dios que a sí mismo se hizo pobre, no lo toleran. La carne no tolera a un Dios que murió en humillación, ¿no? Hemos escuchado a muchos que dicen, pues es que es un Dios débil, ¿no? ¿Cómo voy a seguirlo? ¿Cómo voy a seguir a este Dios débil? Ellos quieren un Dios grande, un Dios fuerte, ¿no? Como lo quiere el mundo, como el mundo les ha enseñado. Pero un Dios que va contra el sistema del mundo, contra el egocentrismo del mundo, no les es atrayente a las personas, no les es atrayente.
al contrario, ¿no? Produce en ellos repudio a toda carne. Hay un poema que yo creo que muchos lo han escuchado, incluso ese poema lo cantaba Serrat, de Antonio Machado, se llama La Saeta, ¿verdad? Y en ese poema de La Saeta, Antonio Machado, un poeta español, este poeta quería rebatir lo que en su tiempo en España privaba, la religión que privaba ahí y que sigue privando en muchos lugares, ¿no? El catolicismo. Él de alguna manera, bueno, era un poeta humanista, ¿no? Un poeta humanista popular, coloquial. Y en este poema de La Saeta, yo recuerdo que me gustaba mucho la manera, el poema y lo que decía. Me gustaba porque era un ignorante de Dios. Hay un verso en este poema que dice así. Dice, cantar de la tierra mía que echa flores, al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. Después decía, oh, no eres tú mi cantar, no puedo ni cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿A qué se refería él con este poema? Les digo, en su afán de rebatir la religiosidad católica, se fue al otro extremo, porque ahora decía él, ¿verdad? En reseñas de este poema, dicen que él lo que quería decir, obviamente, él quería cantarle a un Dios vivo, a un Cristo vivo, y renegaba de la agonía de Jesucristo en el madero. Y suena bonito, ¿no? Suena bonito. En aquel entonces, ahí me sonaba muy bien. Sí, un Dios vivo, un Dios fuerte, lo que estábamos viendo ahorita. Pero se fue al otro extremo totalmente, porque en su falta de sabiduría de Dios, no, y así como muchos, no ven que en la muerte de ese madero, en esa agonía, no hubo poder más grande que cuando Cristo fue muerto, demostró que murió en debilidad. Se desató un poder grande, grandísimo de Dios. En ese momento, en ese madero, se desató el poder más grande de Dios. Porque aún demostrando que murió en debilidad, Él venció a Satanás allí. Lo venció ahí y venció al imperio de la muerte. Así que si no hay muerte, no hay vida. ¿Cómo pues entonces voy a querer a un Dios vivo y voy a decir que yo no puedo cantar al Jesús del madero cuando Él realmente tenía que morir para poder vivir, para podernos dar vida? Pero el sistema del mundo obviamente es contrario a esto. El mundo enseña que debes ser fuerte, exitoso, triunfador, ¿no? Pero Cristo viene y es totalmente lo opuesto al sistema del mundo. Viene y arrasa con esto. Un Dios todopoderoso que con su debilidad, en su debilidad, venció a Satanás, a la muerte y al mundo. Eso es lo que perdieron de vista. Son gente con mucho talento, con mucha sabiduría del mundo, pero sin entendimiento real de la palabra de Dios, sin un entendimiento genuino por el que Cristo vino aquí. Respetables sí, pero sabios no. Sabios no en la sabiduría espiritual de Dios. ¿Cuántos de nosotros crecimos oyendo este tipo de canciones, de poemas? ¿Cuántos de nosotros? Que nos llenaron la mente y levantaron fortalezas en contra del Evangelio de Cristo.
que nos enseñaron a verlo de una manera distorsionada, de una manera como al mundo le agrada, ¿no? En todas esas filosofías, en todas esas canciones, pero nunca reparamos porque no lo sabíamos. Pero por la gracia de Dios hoy estamos aquí precisamente para ser discípulos de Cristo, para entender verdaderamente el Evangelio. Un Evangelio verdadero, un Evangelio que no viene a cumplir mis deseos, no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es venir a matar todo lo que se opone a Él, todo el sistema que se opone a Él. Me buscáis, dice el Señor, porque quieren saciar su vientre, no porque tengan hambre y sed de justicia. Y eso lo vemos, ¿no? La mayoría lo busca por eso, para satisfacerse a sí mismo. Pero nosotros somos enseñados que no venimos a eso. Nosotros estaríamos perdiendo nuestro tiempo aquí. De verdad, perdiendo nuestro tiempo aquí. Nosotros no venimos a eso. Venimos a que Dios nos dé vida, como Él ya nos las ha dado a través de la fe. Y vida en abundancia. Es fácil pregonar fe y victoria en Cristo cuando todo va viento en popa. Es fácil, ¿no? Van bien nuestras familias, va bien nuestras finanzas, no tenemos problemas, nuestra reputación en el mundo no se ve amenazada. Y ahí es cuando sentimos que Dios nos ama, porque tampoco se conoce el verdadero amor, ¿no? Creemos que Dios en ese momento, claro que nos está amando, sí nos ama, y por eso nos llena de bendiciones. Y en ese momento estamos confiados y a gusto con Él. Pero ¿qué sucede cuando todo empieza a colapsar en tu vida? Ya como creyente, cuando tus finanzas están yendo por la borda, cuando tu familia hay problemas, se está dividiendo. ¿Qué pasa ahí? Aun cuando la muerte puede llegar a tu casa a tocar. Ahí es verdaderamente cuando piensas y dices, ¿en verdad Dios me ama? Y ponemos en tela de juicio, ¿será que Dios se ha alejado de mí por mi pecado? Sí, claro que es por tu pecado. Claro que es porque no le has seguido. Eso es en parte. Pero también es en parte porque Dios quiere probarte. Está escrito, serás probado como el oro, serás refinado bajo fuego, para ver qué realmente hay en tu corazón, para ver que realmente, a ver si es cierto que pregonas a Cristo con la misma fuerza y con el mismo amor. Sufriendo en la aflicción o en la bonanza. La bonanza y la aflicción delatan lo que hay en el corazón del hombre. Delatan. No conoceremos a un hombre si no lo hemos visto en la bonanza y si no lo hemos visto en la aflicción de espíritu. Una aflicción de espíritu que es usada por Dios. Estas lecciones de vida que da Dios son muy diferentes. Porque la bonanza, en la bendición, en el crecimiento, en el gozo, en la felicidad, en la estabilidad económica, se aprenden algunas cosas. Pero en la aflicción de espíritu, en el dolor, se aprende mucho más. Se aprende mucho más. Y es
ese quebrantamiento que Dios usa precisamente para probar a sus hijos, es en ese quebrantamiento. Así es que todo hijo de Dios debe estar consciente de esto, debe saberlo. Se nos advierte en Juan 16, os digo esto para que no tengáis por sorpresa lo que pueda venir más adelante, para que no termines renegando, para que no termines abandonando la fe que dijiste tener. Aún los creyentes verdaderos no somos inmunes bajo estas circunstancias. La aflicción y la bonanza. La diferencia entre verdaderos creyentes y los autollamados cristianos o gente que ni siquiera considera a Dios en lo absoluto, es que nosotros tenemos un Dios fuerte, un Dios perfecto, un Dios todo soberano, todopoderoso, verdaderamente omnipotente. Y Él es el que nos sostiene. En la bonanza mantiene nuestros pies en el piso para que no nos elevemos. En la aflicción nos consuela, nos enseña. A través de ese quebrantamiento el alma va aprendiendo cosas maravillosas que Dios tiene para cada hijo de Dios. No es lo mismo buscar la victoria en la bonanza que buscar la victoria en Cristo en la aflicción de espíritu. La Biblia enseña y nosotros creemos que Dios es todo soberano, que Dios es todopoderoso, y verdaderamente lo creemos, porque si no lo creemos, bueno, estamos en graves problemas, ¿no? En incredulidad más bien, no en graves problemas, estamos bajo condenación. La Biblia nos enseña que Dios es todopoderoso y soberano, y todo hijo de Dios camina consciente de esto, porque Él nos va a guardar en la aflicción. ¿Cómo podríamos creer en un Dios que no es todo soberano? ¿Cómo podríamos creerle que va a cumplir con sus promesas si no es todopoderoso? Por eso es que la soberanía de Dios es la base firme de toda fe verdadera, de toda fe sensata, de toda fe lógica, de toda fe santa. Es la soberanía absoluta de Dios. Porque si no, entonces estaríamos hablando de cualquiera, pero no. El Señor es soberano y todopoderoso y Él cumplirá y nos guardará. Y nos guardará en esa soberanía. Sabemos que todo lo que pasa, Él lo ha preparado en nuestra vida. Todo lo que sucede. Y esas aflicciones, cualquiera que sea, están hechas a nuestra medida. Un traje perfecto. Un traje perfecto. Para todos es diferente. Pero Dios sabe qué es lo que necesitas. Dios sabe qué es lo que necesitas tú, qué es lo que necesito yo. No para que mengüe esta fe, sino al contrario, para que avancemos. Decían hace rato, ¿de qué manera entonces podemos permanecer impávidos? Es peligroso permanecer impávidos, permanecer secos. Nuestro Dios entonces siempre toma la iniciativa y dice, a ver, ahí te va esto. Tanto bueno como lo que podemos llamar malo, ¿no? O como que podemos llamar desgracia, lo que podemos llamar derrota. Para el creyente todo es victoria en Cristo, siempre es victoria en Cristo, sea la circunstancia que sea, siempre es victoria en Cristo, porque dice su palabra que a los que le aman, todas las cosas les sirven para bien,
todas las cosas. Entonces, para el creyente siempre es victoria bajo cualquier condición y circunstancia. Esta comprensión de la soberanía y del poder de Dios fue lo que hizo clamar a Job. ¿Se acuerdan? Muchos de ustedes saben bien la historia de Job. Esta comprensión que obtuvo Job después del sufrimiento, después de tanto dolor, y vaya que ese sí fue dolor, ¿no? Vaya. No menospreciamos ningún dolor, porque ningún dolor de un cristiano es para menospreciar, y menos por la enseñanza que deja. Pero esa comprensión que obtuvo Job de la soberanía y del poder de Dios fue lo que le hizo exclamar. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿A qué se refiere esto? Que aún Job, aunque fue descrito, ¿verdad?, por Dios mismo, como un hombre bueno, ¿verdad?, como un verdadero hombre que le seguía, aún Job, cuando terminó esto, se dio cuenta quién era Dios. Él es todo soberano y puede hacer lo que quiera conmigo, en el momento que quiera y cuando quiera. Él lo puede hacer conmigo. Quiere decir que Job, a pesar de todo, tenía un conocimiento superficial, como el conocimiento que estábamos mencionando al principio. Pero este quebrantamiento lo hizo conocer más a su Dios. También mismo Job exclamó, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matare, en él esperaré. Una confianza ciega y plena en su Señor. En su Señor. Una aspiración santa y divina. Él puede hacer lo que quiera con mi vida, porque Él es mi Señor. ¿Habrá más? Esta debe ser la exclamación y el resultado de nuestra fe, de todo verdadero creyente. Debe ser esa exclamación como la que hizo Job. Una fe que es dada para descansar en Cristo precisamente. No es una fe que brota de nosotros, es una fe objetiva. Es una fe que viene fuera de nosotros. ¿Que viene de quién? Del dador de vida, que viene del crucificado. Nosotros no la creamos. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Por eso ese tipo de fe es inquebrantable, porque no procede de fuerza ni de brazo humano, sino que procede de Dios. Así es que nosotros no somos llamados a sentir, somos llamados a creer. No somos llamados a imaginar o a tomar nuestro parecer. Nosotros somos llamados a creer en una fe objetiva, en la fe que ya está revelada, en lo escrito, en la palabra de Dios. No hay ninguna otra forma, no hay ninguna otra forma más que la fe dada por la palabra de Dios. Porque también nos dice en otra parte de la Escritura, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero por qué es imposible agradar a Dios sin fe? Porque sin fe también es imposible obedecerle. Es imposible obedecerle. Todo va unido y va ligado. Esa fe me debe de llevar a obedecerle. Si no, es una fe nula, una fe que no sirve, una fe que te has imaginado. La fe santa te debe de llevar a la obediencia, a la obediencia. Esta es la fe que fue una vez dada a los santos
por la cual debemos transitar todos los hijos de Dios, porque solo esta fe es como podemos seguir a Cristo como Él nos pide. Sin esta fe es imposible seguirlo. Decía el hermano, hay que orar, hay que pedir avivamiento. Claro que sí, todo el tiempo y en todo momento. Todo el tiempo y en todo momento. Oraciones cortas, oraciones largas, en el trayecto, en el ir, en el venir, pero siempre debemos de estar orando, en todo tiempo y en todo momento. Dice, porque efectivamente sin esta fe es imposible seguir a Cristo. ¿Cómo le seguiríamos cuando Él nos exige perfección? Él no nos está diciendo, a ver si puedes, ay, ojalá, a ver si... Por ahí, ¿no? No. Dios no exige menos que la perfección en sus hijos. Dios no exige menos que la perfección. Y nos dice, para seguirme debes de renunciar a ti. Debes de renunciar a ti. El llamado es a morir a nosotros mismos para vivir para Cristo. Ese es el verdadero llamado de cualquier discípulo, de cualquiera que dice creer en Dios, creer en Cristo. Ayúdenme a dar una oración, vamos a orar antes de entrar de lleno en el tema. Padre, te damos gracias, mi Señor, que a través de tu palabra nos abres los ojos, Señor, nos santificas, nos consuelas, nos llamas, Padre. Qué agradecidos estamos, Padre, contigo por la obra de Cristo en nuestras vidas y por la obra que hará en otros también, Padre, porque también nosotros fuimos rebeldes a ti y estábamos muertos, pero en otra forma a ti, mi Señor. Te damos gracias, bendecimos tu nombre, te alabamos en todo momento, Señor. ¿Qué haríamos sin ti, Señor? Tenemos tanta necesidad, Padre. Danos llenura de tu Espíritu, Señor. Enséñanos, Padre. Enséñanos y ayúdanos a ser, Padre. A ser, no a decir, Señor, sino a ser verdaderos discípulos tuyos. Te damos gracias, Padre, y te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer el desarrollo de este sermón en 3 puntos. Primero, la muerte de Cristo y el llamado a sus discípulos. Vemos en la Escritura y en la historia que Jesucristo siempre ha sido rechazado, siempre fue rechazado. Aún antes de nacer, ya lo esperaban para matarle, aún antes de nacer, ¿no? Estaban preparando, blandiendo la espada para matarle. Vemos por la historia y por la Escritura que su mismo pueblo, el pueblo judío, lo rechazó. Él fue rechazado por este pueblo. Ellos no querían ese Mesías que decíamos hace rato. Ellos no querían un siervo sufriente como el que menciona Isaías. Ellos querían un guerrero, un político. De hecho, lo siguen esperando. Ellos siguen esperando ese Mesías. Un Mesías más acorde a la visión del mundo que a la sabiduría perfecta de Dios. Un Mesías que restaurará a Israel. Un político, un guerrero. Un líder espiritual más que un salvador de sus almas. ¿Para qué querrían un salvador de sus almas? Si tienen la ley, si la siguen, si la cumplen, dicen ellos. Hipócritas, hipócritas les dijo Cristo. Porque no es así, porque no es así. Y siguen esperando un Mesías así. Igual que mucha gente, un Mesías falso, esperando eso. Me gustaría leerles precisamente Isaías, que es nuestro texto.
Acompáñenme a leerlo en Isaías 52, 13, 15. Es largo, pero es la palabra de Dios, es hermosa. Yo los invito de verdad a que la lean con mucha atención, porque es del Antiguo Testamento. Fue uno de los mismos judíos, ¿verdad? Ese pueblo que rechazó a Cristo, su profeta Isaías fue el que escribió esto. ¿Y cómo es posible que aún así lo hayan rechazado y lo sigan negando cuando esta es la radiografía de nuestro Señor Jesucristo? Es esta. Isaías 52, 13, 15. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Isaías 53, del 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimento en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación? ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¿Cómo es posible que esto maravilloso que el profeta Isaías, valga la redundancia, profetizó del Mesías, su pueblo lo haya negado? Esto no es del Nuevo Testamento, esto es del Antiguo Testamento. Esto es de ellos, esto se los escribió Dios, de Isaías, ¿verdad?, para el pueblo judío. Con esto, de verdad, ¿qué palabras de hombre puedo uno expresar?
¿Qué palabra de hombre se puede comparar con esta maravilla, con esto escrito? Y aún así, a muchos les da sueño. A muchos les da sueño la palabra de Dios, cuando deberíamos quedarnos callados y oír solo palabra de Dios, solo palabra de Dios. El rechazo de los hombres a Jesucristo pues siempre ha estado latente, ya lo dijimos, desde que nació ya lo esperaban para matarle. Pero en Salmo 118, 22 al 23 nos dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo de parte de Jehová. Es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esto obviamente no es sorpresa. Ya estaba, todo estaba preparado, determinado a los propósitos de Dios. Jesucristo mismo siempre dio testimonio en su ministerio y de lo que Él vino a hacer. Recordemos, por ejemplo, cuando fue después de la crucifixión, les dijo a los caminantes de Emaús, esos discípulos que iban tristes llorando la muerte de su maestro, ¿qué no era así? ¿Qué no había de morir el Mesías? No lo sabían. Y comenzó a explicarles, ¿no?, todo lo que en el Antiguo Testamento se hablaba de Él, se había dicho de Él, todo era para Él y por Él, todo preparado para Él. Fue anunciado el Mesías. Y aquí mismo Isaías dice, ¿verdad?, que tenía que entregar su vida. Y también habla de la resurrección, porque Isaías dice, y cuando Él entrega su vida, dice, después vivirá por largos años. O sea, claro como el agua. Cargó Dios nuestros pecados en Jesucristo. ¿Cómo es posible? Pero es posible, porque estamos llenos de incredulidad. Todo el mundo es un mundo incrédulo para ver la obra de Dios, la obra maravillosa de Dios. Así que si tú la puedes ver, gózate en ella. De verdad, gózate en esa sabiduría que Dios le revela a sus hijos. Créela y obedécela. ¿No era necesario que el Cristo padeciera, les dice Jesús? ¿Que tenía que morir? Claro que sí. Claro que sí. En este punto de la muerte de Cristo, dice, porque en su muerte nos dio vida y vida en abundancia. En Juan 12:24 nos dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, pero si muere, llevará mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. En esta parábola del grano de trigo, Jesús anuncia a sus discípulos que debe morir. Para esto ha venido al mundo, para esto vino Él, para dar su vida, dice, por muchos. Dice Isaías, y por el conocimiento de Él, fíjense, salvará a muchos. En otra parte de la palabra dice, porque el conocerte a ti, el Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo, el conocerte a ti y a tu Hijo Jesucristo, es la vida eterna, es la vida eterna. Así que Él, despojándose a sí mismo, tomó forma de siervo, se sometió a la voluntad del Padre, libre de todo egoísmo, libre de todo parecer en Él. Solamente una cosa tenía fija Jesucristo en su mente, en su corazón: la voluntad del Padre, la voluntad del Padre, la gloria de Dios, la gloria de Dios. No tomó el parecer, Él a eso
vino a cumplir con lo que el Padre le había encomendado. Y también advierte a los hombres aquí mismo en este versículo que leímos. Los que estiman más su vida terrenal, la perderán. Que la guardan y la procuran. Aquellos que están ensimismados en este mundo, en sus quehaceres, en su reputación, en su éxito, pero no tienen tiempo para Dios. Les pesa su cansancio, les pesa su dinero, les pesa su tiempo, pero para todo tienen tiempo, menos para indagar de Dios, menos para conocer a Dios, cuando dice Él, por el conocimiento de mi siervo, o sea Jesucristo, muchos serán salvos. Pero la gente no apetece, el hombre natural no apetece este conocimiento. Pero si tú lo has conocido, si tú lo tienes, si se te ha sido revelado, búscalo con más ahínco. Gasta tus fuerzas en Cristo, a su servicio, para Él y por Él. Para Él y por Él. De allí que el estándar para seguir a Cristo es muy alto. Es muy alto. Seguir a Cristo es costoso. No es una fe fácil. No es una fe de mercado que vas y la compras. No, es una fe dada por Él. Pero tiene un costo. Tiene un precio. Mateo 10:24 nos dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. En Lucas 14:26-33 nos dice, escuchen hermanos, escuchen y gócense en la palabra de Dios. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, a pisotear su fe, a pisotear su fe. Eso es lo que sucede. Hacemos quedar mal a nuestro Señor. Y es pisoteada la fe. El nombre de Jesucristo es blasfemado por la culpa de aquella persona. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro reino se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vean lo que está pidiendo Cristo. Renuncia a ti, renuncia a tus posesiones, a tus deseos personales, a tu vanagloria. Por muchos años hemos sido así. Antes de llegar a Cristo fuimos así. Perdimos nuestra vida en lo peor. Anduvimos en caminos de pecado tremendos. Es imposible, dice Cristo, ser mi discípulo si no anteponen a Dios, aún a lo más amado y preciado que poseen,
aún a su propia vida. Cuando este pasaje habla en el sentido de aborrecer, dice el que no aborrece madre, padre, mujer e hijos, no es digno de mí. ¿A qué se refiere? ¿A odiarlos? Claro que no. ¿A rechazarlos? Por supuesto que no. Se refiere a que pongas a Dios primero por encima de todas esas cosas, de todos esos amores, de todas esas personas, que pongas encima a Dios, que lo pongas delante a Él. Porque bien sabe Dios que si tú no lo haces, que si tú no lo pones primero a Él, entonces estás descubriendo a tu propia familia. ¿Cómo vas a poder ser líder de esa familia? ¿Cómo los vas a llevar a la fe de Cristo? Van a decir lo que dice la palabra de Dios. Este hombre no calculó el costo. Y ahora que ya le está costando, no sabes qué, que mejor me retiro. ¿Eso les vas a enseñar a casa? ¿Vas a llevar a casa? ¿Eso va a ver tu mujer en ti? ¿Un enquencle en la fe? ¿Tus hijos? Van a decir, ¿de qué me hablabas, papá? ¿De qué me decías? ¿Qué me enseñabas? Abandonaste todo. Dejaste de luchar. Ya no lees la Biblia. Ya no enseñas. Ya te cansaste. Ya te cansaste. Ahora estás buscando lo que tú me decías, el mundo. Ahora ya estás considerando otro tipo de situaciones primarias en tu vida. No, la familia tiene que ver que vivimos por Él y para Él, pese a todo, pese a todo, pese a cualquier circunstancia. Él nos sostendrá, Él nos va a mantener, nos consolará, nos fortalecerá y nos ayudará. Ese es el testimonio que debemos dar. También nos dice en 2 de Timoteo 3:12, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, ¿por qué nos sorprende que se burlen de nosotros? ¿Por qué nos sorprende que a nuestras espaldas nos vean como débiles, como patéticos, como pobrecitos, ¿no? Como pensé que era más inteligente, se veía más de carácter, pensé que iba a ser un líder, ¿no? El mundo lo ve. Pero velo, es manso, ya no responde, ya se queda callado. Eso es algo que detesta el mundo. El éxito del mundo es lo que más detesta. Por eso detestan a Dios. La humildad de Dios, ¿no? La pueden ver. Manso y humilde de corazón. Pero lo que el mundo ve patético en nosotros, Dios lo ve con agrado. Y eso es lo que verdaderamente importa ahora para nosotros. El estar bien con mi Dios, dice un himno. Eso es lo más importante para nosotros, o debiera de serlo. Escrito está, seréis probados y refinados como el oro. Su fe será probada bajo fuego. Escuchen las demandas de Cristo. Escuchen las demandas de Cristo para sus discípulos. Estas demandas pues están lejos de toda carne no regenerada. Es un sueño para todo aquel que no ha nacido de nuevo. En Mateo, en 5:38 al 48, aquí están las demandas para todo discípulo. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo,
No resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que te maldicen, haced bien a los que te aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Nos dice, porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos o los hipócritas? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. Eso es lo que demanda Cristo de un discípulo. Porque dice, no solo se nos ha concedido creer en Cristo, escuchen hermanos, no solo se nos ha concedido creer en Cristo, sino también a sufrir por Él, el cual es un privilegio y parte del llamado a seguirle. En estos puntos dice, si Él murió, nosotros también morimos. Si Él murió, nosotros también morimos. Es el segundo punto. Vimos la muerte de Jesús. ¿Por qué murió? ¿En qué condiciones? ¿A quiénes llama? ¿Y qué exige a aquellos que dicen seguirle? A aquellos que quieren seguirle. Ahora en nuestro segundo punto dice, si Él murió, nosotros también morimos. Ciertamente Jesús murió para redimirnos de nuestros pecados, para dar vida en abundancia, para el perdón de los pecados de todos aquellos que creen en Él. Pero nosotros debemos morir para abandonar la vida que llevamos anteriormente, para pertenecer a aquel que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, a Cristo. Nosotros tenemos que morir, debemos morir. Él nos ha librado no solamente de la esclavitud del pecado con su muerte, sino también del poder que el pecado tiene sobre nosotros. Por eso es necesario que también nosotros debamos morir. Debe morir el ídolo que ha querido competir con Dios. Ese ídolo que está en nuestro corazón. ¿Quién? Nosotros mismos. Que hemos querido ser Dios. Y que nos hemos disputado con Dios la soberanía y el poder absoluto. Por lo menos sobre nuestras vidas. Pero vemos que este pecado se extiende también a los demás. Por eso vemos que mucha gente trata de controlar todo a su alrededor, a los otros. Y es una lucha interminable del ser humano. Es una lucha terrible. Cuando el Espíritu Santo te muestra la realidad, ¿quién eres? Porque esto solo te lo puede mostrar el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te muestra en realidad quién eres, entonces entiendes por qué tienes que morir a ti para que viva Cristo. Pero para morir, ¿qué necesitamos, hermanos? Nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Para poder ver el reino de Dios.
Jesús le dice a Nicodemo, nadie podrá ver el reino de Dios si no se muere, si no mueres. ¿Por qué ver el reino de Dios? Porque no podremos, no hay oídos, no hay ojos para ver ese reino espiritual de Dios. Nacemos desprovistos, como nacemos bajo pecado y esclavos del pecado, nacemos muertos a Dios. No podemos verlo, no podemos verlo. El nacimiento de nuevo tiene que venir directamente de Dios. El Espíritu Santo se encarga de eso, se encarga de dar una nueva vida al hombre para que pueda ver el reino de Dios. Sin este nuevo nacimiento, que es la obra del Espíritu Santo, no podemos ver la gloria de Dios y por consecuencia tampoco podemos ver la ruina espiritual en la que estamos. Todo hombre natural está engañado. Ni puede ver la gloria de Dios, ni puede ver la ruina espiritual de nuestras almas y la vida que hemos vivido sin Dios como para querer aniquilarla, sino al contrario. Dice, el que ama su vida, amas tu vida terrenal, amas tu vida natural con la que naciste. ¿Cómo puedes querer aniquilarla si no has visto el reino de Dios? Si no se te ha dado ojos ni oídos, si no has nacido de nuevo, ahora del Espíritu, no por voluntad de varón, no por voluntad de carne, como nacimos de nuestros padres, sino ahora por voluntad del Espíritu os es necesario nacer de nuevo. Hay algo muy importante aquí. Hay que saber distinguir entre lo que es la justificación y la santificación. ¿Cuándo morimos entonces? Nosotros morimos cuando depositamos nuestra fe total en Cristo Jesús, cuando creemos que Él realmente ha dado su vida por nosotros, es cuando morimos. ¿Cuánto tiempo se tarda? Así, en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. La regeneración, que es el nuevo nacimiento, ¿verdad?, nos da una nueva naturaleza. Nos da una nueva naturaleza con la cual ahora tenemos fe, podemos ver el reino de Dios y nos arrepentimos. Nos arrepentimos. ¿Qué quiere decir? Nuevo nacimiento, conversión y luego viene la justificación. Dios nos declara justos, no nos hace justos, no nos hace justos, porque la justificación solo es imputada por la obediencia de Cristo, pero no nos hace justos, nos declara justos. Y todo eso es simultáneo. Cuando tú depositas la fe en Cristo, esa verdadera fe salvadora, todo sucede. Hay un orden, pero sucede simultáneamente. Entonces, cuando hemos depositado esa fe, es entonces que morimos. Es entonces que morimos. Posteriormente nos bautizamos, pero este bautizo es para manifestar una fe simbólica. Es para dar testimonio de que hemos creído en el Hijo de Dios, que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, que le conocemos, que sabemos lo que vino a hacer por nosotros. Entonces nos bautizamos. Dice la palabra de Dios, ¿acaso no sabes que todo aquel que es sepultado ha muerto con Cristo? Pero no en el bautismo. El bautismo es un símbolo de esa fe. Es una manera física, pero morimos cuando creímos. Cuando creímos, morimos. Somos crucificados con Cristo. El antiguo hombre, antigua mujer, queda crucificada por fe en el Hijo de Dios, en aquel madero donde Él murió, donde Él entregó su vida. Todo es al mismo tiempo.
Y ahí es que morimos. Después lo manifestamos en el bautismo. Pero debemos seguir muriendo. ¿Cómo? Ahora, después de la justificación, por la santificación. Por medio del Espíritu Santo, gradualmente. Aquello, nuestra salvación, sucedió en un tras, ¿verdad? Pero la santificación, el ir muriendo a nosotros mismos, es por medio del Espíritu Santo y es gradualmente. En la medida que Dios nos vaya dando esa gracia, en la medida también que el creyente se esfuerce, porque esto ahora es físico, es responsabilidad también del creyente. Buscar su santidad, acercarse a la luz en lugar de alejarse. Ahora eres libre. Si realmente has nacido de nuevo, dice la palabra de Dios, busca las cosas de arriba. Si realmente has nacido de nuevo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo me puedes decir que has nacido de nuevo si todavía sigues en tu antigua vida? ¿Cómo es posible? Por eso decíamos, hemos comentado, ¿no? O sea, no es que tengamos rayos X para saber quién o quién ha nacido y quién no. Dice el Señor, por sus frutos los conocerás. Por sus frutos los conocerás. Entonces, distingamos bien, cuando nosotros somos muertos por la justificación, inmediatamente ante Dios, legalmente estamos muertos. Posicionalmente, ahora le pertenecemos a Dios. Morimos para el mundo y vivimos para Dios. Posicionalmente, en esa justificación. En la santificación es entonces morir gradualmente, por obra del Espíritu Santo, por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque fíjense lo que dice Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, y andaremos en nueva vida, vida que será santificada gradualmente a lo largo de ella por el Espíritu Santo. El hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, hermanos, no cree estar en contra de Dios, ni cree aborrecerlo. Cuando a veces nos escuchan, cuando decimos que toda carne no regenerada, o sea, la mayor parte de la humanidad está en lucha contra Dios y más cuando aborrece a Dios, hasta se espantan, ¿no? Se indignan. ¿Cómo voy a aborrecer a Dios? ¿Cómo crees? Estás loco, ¿no? O sea, ¿qué secta? ¿De qué secta te sacaron, no? Pero ellos no entienden esto, pero lo vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque en cierto modo ellos dicen, ¿cómo puedo aborrecer a Dios si tengo bendiciones de Dios? Porque hay una gracia común que fue mencionada hace rato, donde Dios hace salir el sol para buenos y para malos, ¿no? ¿Cómo voy a aborrecer a Dios? Yo no lo aborrezco, al contrario, y les creo. ¿Saben por qué? Porque aman los beneficios y las bendiciones que da Dios. Aman los beneficios y dicen, ¿cómo lo voy a aborrecer? Aman lo que les da Dios. Aman que su vientre sea saciado, que sus hijos estén sanos, que haya salud, que haya prosperidad, que haya éxito en la vida. Eso aman. Pero cuando les hablas de Dios, exigiendo esto que leímos hace rato, ¿verdad? Lo que pide Dios de un discípulo, es ahí cuando empieza el rechazo. Es ahí cuando el hombre, como ha sido su propio Dios, no quiere competencia.
El hombre no quiere ser gobernado por Dios. Es ahí donde lo detesta. Es ahí donde lo detesta. Donde viene el rechazo. Sí, me gusta ver a Dios y sobre todo, dice, me gusta verlo colgado ahí en una cruz o en un cuadro. Pero que me gobierne. Claro que no lo dicen abiertamente, porque incluso en su conciencia hay cierto temor a Dios. Pero nosotros sabemos que así es, porque para nosotros así fue. Entonces ese es el rechazo, el verdadero rechazo. Sí, yo quiero que me des. Sí, está bien todas tus bendiciones y que me vaya bien, excelente. Pero que me gobiernes, que me digas qué debo hacer, que abandone mi vida que tanto me agrada de pecado. No, ahí sí no. Te oiré y diré que soy cristiano y iré de vez en cuando al culto, ¿no? Pero de ahí a que me gobiernes, es muy, muy difícil. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Con el hombre regenerado. Es tal, fíjense hermanos, es tal la monstruosidad del orgullo humano, tal la soberbia, que aún en su propia salvación de su alma, no quiere que Dios tome la batuta. O sea, no quiere que Dios sea el único salvador de su alma. No, Él tiene que participar con sus buenas obras, con su buen corazón. No quiere que Dios le salve, no, le quiere robar la gloria a Dios. La palabra de Dios dice, la salvación es de Jehová. Por eso el arminianismo, ¿verdad? ¡Qué monstruosidad! Esa soberbia. No, yo debo de contribuir a mi salvación. Tú no puedes hacer nada. Tú estás muerto en tus delitos y pecados. Hipócrita, ¿no? ¿De cuándo acá? Como para querer disputar con Dios la salvación de tu propia alma. ¿No es eso una monstruosidad de orgullo, de soberbia? O sea, es un grado que todos tuvimos, hermanos. Por eso lo hablo, porque y lo conocemos y lo vivimos. No porque nos contaron, no. La fe es experimental y es aterrizada en el conocimiento de Dios. Cuando Él nos los dice, nosotros decimos, amén, Señor, amén. Tú tienes razón. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tú tienes razón, Padre. Eso era yo, un monstruo. Y cuando el Espíritu Santo nos empieza a enseñar la verdad de nuestra corrupción, de nuestro corazón, es devastador. Es devastador cómo has aborrecido a Dios, cómo le has negado. Te has resistido a Él con todas las fuerzas de tu corazón. En verdad le aborreces. En verdad le aborreces. Aquel que se conoce sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Nos da miedo, pero es real. La naturaleza del hombre aborrece a Dios. Imagínense si el hombre en su salvación tiene esta monstruosidad de soberbia, ¿qué será en las demás cosas? Si para salvar su alma, ¿qué será en las demás cosas que son menores? Todo le pelea a Dios. Por eso este mundo estamos como estamos, por eso vivimos así, por eso no ha habido guerra, por eso siempre ha habido guerra en este mundo. Es esta naturaleza infernal la que quiere disputar con Dios la soberanía y el poder absoluto. Como hijos de Satanás,
El hombre natural hace lo que su padre, el diablo. Satanás sabe que Dios existe, pero vive como si no existiera. ¿Hay alguna semejanza con la raza humana? Si esto fue el plan satánico desde el principio, si el hombre pudiera quitar a Dios para poder decir y mandar, ser obedecido, ser adorado, ser admirado, el hombre borraría a Dios. Porque eso hemos sido todos en nuestra naturaleza. Queremos que se nos admire. Queremos que nos tiendan un manto rojo a los pies. Eso queremos, hermanos, eso queríamos cuando andábamos en ese camino, en el cumplimiento de nuestra vanidad. Queremos que todos nos volteen a ver, que nos pongan en un pedestal, que se hable de nosotros. Eso no es de sorprenderse, hermanos. Sabemos que esa es la carne, esa es la naturaleza humana. Ese fue el plan principal desde el principio. Dice Dios, subiré y me sentaré en el trono de Dios. Y todos sus hijos, ¿verdad? Todos los nacidos en este mundo, traemos eso, hasta que Dios nos libera. Nos da un nuevo nacimiento y podemos ver nuestra corrupción en nuestro corazón. Esto es algo que Satanás, ¿cuál será la soberbia monstruosa de Satanás? Que aún conociendo el poder de Dios y la fuerza de Dios, y que ya todo está escrito, porque Él lo conoce mucho mejor que cualquiera de nosotros. Satanás y sus demonios lo conocen y dicen, y tiemblan. Pero esto no le impide a Satanás. Satanás tiene poder, pero un poder limitado, supeditado a los propósitos de Dios, a lo que Dios quiera hacer. Pero eso no le impide a Satanás planear. Y en su monstruosa soberbia, piensa que a lo mejor le puede ganar a Dios, fíjense. A lo mejor, dice él, le puedo ganar a Dios. Y si no ganó, por lo menos estropeo su creación. ¿A quién? Al hombre. Por lo menos lo estropeo. Por lo menos echo a perder la imagen de Dios en él. Y es a lo que se dedica. Es un enemigo que nunca descansa, que no duerme. El hombre debe de morir a sí mismo para poder reconocer a Dios y para que este sea el fin de su existencia. Mientras esto no ocurra, el hombre ha errado en el diseño, en el propósito original de Dios. El hombre no nació para ser adorado, el hombre nació para adorar y darle gloria a Dios. Cuando el hombre no reconoce a Dios, se está equivocando en el propósito para el que fue creado. Así de sencillo. Está equivocado el hombre. Es como si utilizáramos unos zapatos como gorra. No fue diseñado para eso. Pero el hombre, en su soberbia, en su orgullo, quiere hacer el papel de Dios. No fue diseñado para eso. Él fue diseñado para adorar a Dios. Por eso Dios pide y exige adoración del hombre. ¿Porque Dios la necesite? No, en lo absoluto. Dios no necesita la adoración de nadie. Él es vasto y pleno como es en su naturaleza. Pero Él sabe que nosotros sí necesitamos adorarle. A través de la oración y de la adoración es como nuestra alma descansa. Esa alma vacía es llenada a través de adorar a Dios. Es la única forma. Por eso el hombre se ha fugado en el alcohol, en el vicio,
¿verdad? En la lujuria, en la mentira, en buscar fortuna, en buscar reputación. Quiere llenar esa alma a como dé lugar, jamás será llenada hasta que no encuentre su posición en este mundo. El propósito original para el que Dios lo creó, que es la gloria y la adoración de Dios. Andando en aquellos caminos sin Dios, nosotros arrebatamos, quitamos, robamos, sin importarnos el costo. La cuestión era satisfacer nuestro deseo a cualquier precio y a cualquier costo. Que Dios, qué palabra, que nada, no había nada que nos detuviera. Que no ha visto tal corrupción y vileza de su propio corazón, no puede entender la magnitud de la grandeza de la gracia de Dios. Esa es la verdad, no puede ver el reino de Dios. Si yo no he visto la vileza de mi corazón, de verdad, sin tapujos, sin hipocresías, ese miedo terrible de decir, esto soy yo, Señor. Sí, eso eres tú. Eres un rebelde a Dios, eres un traidor, eres un opositor a tu Señor. Si no se ha visto esa vileza, hermanos, nunca pondremos ni entenderemos. Aún así es difícil entender lo que Dios vino a hacer por el hombre. No hay un nombre, yo no encuentro un nombre exacto para decir por qué vino a morir por gente como yo. O sea, ¿por qué? Si realmente lo aborrecía, enemigo de Dios, todo hombre natural. Cuando el Espíritu Santo, por su gracia, me hace ver realmente lo que hay en mi corazón, lo que soy. Porque mis actos son una cosa. Yo peco porque soy un pecador, hermanos. Porque eso es lo que soy, ¿verdad? Es el ser malévolo, y obviamente de ese ser, ¿qué va a haber? Pues actitudes malévolas. Cuando el Espíritu Santo me muestra realmente la vileza, la corrupción de mi corazón, es entonces cuando entiendo la grandeza de Dios, entiendo la gracia tan grande, el regalo tan inmerecido, ¿verdad? Y es cuando entonces puedo empezar a vivir. Es cuando entonces puedo descansar y decir, Señor, como dijo Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. En Él esperaré. Espero la resurrección en Cristo. Espero la resurrección en Él. Nueva vida en Él. Mientras el hombre permanezca erguido como su propio Dios y se idolatre a sí mismo, nunca reconocerá la necesidad de un Salvador. Nunca la va a reconocer. Lo que decíamos al principio, las religiones, ¿no? Las falsas religiones. O sea, yo puedo hacerlo, yo no soy tan malo. Qué autoengaño tan monstruoso, ¿no? Tan monstruoso. Cualquier hombre el que veas, aún un niño, ¿no? A veces decimos, ay, pero es un inocente. No. Todos venimos muertos a Dios, en rebelión contra Dios. Mientras el hombre no deponga las armas contra Dios, mientras no se rinda a Dios no le pasa nada. El hombre será condenado por la eternidad, por una eternidad, hermanos. No por unos añitos, no por 60, 70 añitos, 80, 100 el que llega mucho. Es nada a comparación de una eternidad en el infierno. Porque se nos habla de un infierno. Pero la gente no quiere saber de su pecado
y sus consecuencias. No quiere saber de la justicia que hay en Cristo, mucho menos quiere oír de un juicio. Ese es un cuento chino. ¿Te vas a jugar la eternidad? ¿De verdad? ¿De verdad estás dispuesto? ¿De verdad? Dios debe y quiere matar ese ídolo monstruoso en nosotros. Quiere vaciarnos de nosotros para llenarnos de su Hijo Jesucristo. Por eso cuando nos damos cuenta, ya no es que queramos morir, rogamos por morir a nosotros mismos. Rogamos. ¿Quién no ha orado así? Padre, desaparéceme, Señor. Desaparéceme, Padre, para que vivas tú. Para que vivas tú en mí. Utilízame. Estoy cansado, Padre. Estoy cansado de esta guerra contra esta carne. Desaparéceme. Vive tú. No yo, Señor, sino tú. Vive en mí. Nuestro tercer punto y último, nueva vida en Cristo. Dios sabe que el vivir para nosotros ha sido nuestra condenación. El vivir para satisfacernos, para darnos la gloria ha sido nuestra condenación. Él lo sabe. Desde el principio, porque hemos pecado. La paga del pecado es la muerte. Todas nuestras consecuencias, todo lo que hicimos anteriormente antes de llegar a Cristo, todo era pecaminoso, todo, hermanos. No había nada salvable. Hay gente que dice, no, pero yo no era tan malo, ¿no? Porque solamente están viendo los actos, pero no están viendo su ser. Un ser corrompido, un ser podrido. No están viendo eso, ¿no? Por eso todo lo que hacíamos era pecaminoso. Incluso las mejores acciones. Escuché por ahí, no me acuerdo quién lo dijo, un teólogo, no me acuerdo quién lo dijo. Dice, el ateo nunca peca más que cuando hace algo bueno. Imagínense, nunca peca más que cuando cree hacer algo bueno. ¿Por qué? Porque lo que hace viene de una fuente corrupta, de un corazón corrupto para fines corruptos. Dios no se agrada de nada de esas obras. Dios se agrada del cristiano porque ve en el cristiano a su Hijo Jesucristo. No porque lo merezcamos o porque nosotros ya seamos blancos y puros. No, porque posicionalmente estamos muertos para Dios y vivos en Cristo Jesús para el Padre. Por eso Él se agrada de las pequeñas obras que podamos hacer, hermanos. De lo que tú hagas por un hermano, de lo que tú hagas por tu prójimo, de la oración que puedas elevar por muy corta a Dios. Él se agrada porque ve a su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando somos libres del pecado y morimos, verdaderamente somos libres. Verdaderamente somos libres, hermanos. Ahora ya no podemos echar la culpa, decir, es que pequé. No, tú ya tienes la libertad. Eres libre de elegir. Antes no, antes estabas esclavizado al pecado. Aún así, Dios te hace totalmente responsable. ¿Por qué eres responsable ante Dios? Porque lo que amas y lo que querías hacer es pecar. Es eso. Pero una vez libres del yugo del pecado, entonces es nuestra responsabilidad alejarnos de él, huir del diablo. Somos libres ahora del pecado, dice, cuando anteriormente éramos cautivos del diablo, del lazo de Satanás con que estaba amarrado. Así lo dice la palabra. Éramos cautivos de Satanás.
como hay mucha gente, aún, y es responsabilidad también de nosotros predicar el Evangelio por eso. Es responsabilidad total de nosotros, si nosotros lo hemos visto, debemos hacer algo, que Dios ponga en nuestro corazón el hacerlo. Él en su muerte nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Él nos ha hecho partícipes, lo que decíamos, al creer en Cristo inmediatamente. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo, hermanos? ¿Haciendo algo? ¿Físicamente? No. Gálatas 3 dice, el Espíritu Santo se recibe por la fe. Qué maravilloso, hermanos. Por la fe. Tú no estás a una distancia tremenda de eso. No lo estás. No lo estás. No tienes que irte de rodillas a ningún lado. No tienes que hacer el sacrificio, ya lo hizo Cristo. Ahora solo cree en su obra. Créele a Él. ¿Por qué es tan difícil? Le crees a cualquier hombre. Le crees a un poeta, le crees a un filósofo, le crees a un cantante, le crees a un escritor. ¿Acaso hay mayor sabiduría en ellos que en Dios? Decídete. Entrégate totalmente a Cristo. No te lo está diciendo cualquiera, te lo está diciendo Dios. Dios te está diciendo, yo vine a morir por tus pecados. ¿Por qué no le habría de creer? ¿Por qué no le habría de creer? ¿Qué argumentos hay? ¿Mi pecado? Si lo está haciendo a un lado. Mi dureza de corazón. La dureza de corazón es no creerle a Dios. Creer que soy más listo, que no soy tan patético como ese cristiano, que yo sí tengo aspiraciones, tengo una reputación que cuidar, de veras, de verdad. Porque por experiencia propia te puedo decir que todos esos hombres fuertes lloran en las noches, de verdad. Que ese carácter que demuestran delante de los hombres es basura, es inseguridad nada más. O sea, puras fantasías, puro autoengaño. Y cuando te muestran la verdad, no quieres indagarla. La verdad de Dios en su palabra. Pablo nos dice, si hemos muerto al pecado, ¿cómo pues andaremos otra vez en él? O sea, si verdaderamente hemos muerto al pecado, ¿cómo andaremos otra vez en él? No, dice, no lleves otra vez tus miembros para el servicio del pecado. ¿A quién se lo está diciendo, hermanos? A un creyente. ¿Por qué se lo está diciendo? Porque ahora el creyente es libre. ¿Por qué se lo habría yo de dar? Dice la palabra de Dios, no te unas a una prostituta, porque es como si unieras a Cristo con una prostituta, porque en tu bautismo fuiste fusionado con Cristo, fuiste fusionado con Cristo. ¿Cómo pues unirás el pecado con la santidad? Y no es que tengas poder, es que Dios cambió tu naturaleza. Cambió tu naturaleza. El cristiano no se está reprimiendo, hermanos. El cristiano no se está reprimiendo. El cristiano está viviendo lo que Cristo prometió, la libertad del pecado.
¿Por qué? Porque sus apetitos ahora son diferentes. Lo que antes le agradaba, ya no le agrada. Ya no le agrada, ya no le llena. ¿Por qué habría de buscarlo? ¿Por qué habría de llevar mis miembros otra vez al pecado? ¿Por qué? Ya no es agradable. Tu naturaleza cambió. No estamos hablando, hermanos, aquí de mejores modales, de una mejor moral o de hipocresía como lo hacíamos antes. Estamos hablando de una naturaleza transformada, si es que verdaderamente has nacido de nuevo. Estamos hablando de eso, de cosas serias, de cosas reales para el que cree. Ahora en Cristo hay poder, hermanos, para darnos con liberalidad a Él. Cristo nos libra del egoísmo, nos libra del querer para nosotros. Ahora podemos ver todo con nuevos ojos, nuestra vida y la de los demás. Ya no importa mi pasado, no importa. La verdad es que no importa. El pasado de los demás tampoco. ¿Por qué me habría de importar? Ahora lo que veo es, con los ojos de Cristo, con la ayuda de Dios, de su Santo Espíritu, es misericordia para el otro. Es que me hizo daño, ¿por qué? ¿Qué acaso no soy un pecador igual? ¿Qué acaso no lo fui? Entonces, ¿cómo puedo arrodillarme y pedir piedad para mí y perdón para mí, pero condena para los otros? Eso es algo ilógico. Es algo ilógico, hermanos. Debo de ver ahora con los ojos de Cristo a una eternidad. No a este pequeño mundo, hermanos. Un mundo que va a desaparecer, un mundo desechable. ¿Por qué me habría de importar el pecado del otro? Sea quien sea, lo que haya hecho. ¿Por qué me voy a ofender? ¿Por qué me va a lastimar? Al contrario, que Dios lo perdone, que Dios la perdone, que Dios la ayude y que la lleve a una nueva vida. Eso es andar en nueva vida, hermanos. El que no está listo para esto, dice el Señor, el que no pone sus ojos en el arado y ve hacia adelante, no está listo para el reino de los cielos. Aquel que pone sus ojos en el arado y todavía está viendo para atrás qué pasó, no sirve para el reino de Dios. Todo eso murió. Todo eso acabó. Ahora yo me debo enfocar en vivir para Cristo, en gozarme en Él. Cierto que todavía hay sufrimiento, hermanos. Hay dolor, hay quebrantamiento. Mucha gente viene a la iglesia buscando el consuelo de sus problemas allá afuera, en su matrimonio, en su economía, de todo tipo de problemas. Viene buscando soluciones a todos esos problemas. Otros vienen a buscar reputación. Otros vienen a ver qué saca, no sé, ¿no? Infinidad de cosas que la carne busca, como hemos visto. Pero en realidad eso ya no importa. Eso ya no importa. Cierto que seguimos sufriendo por nuestros pecados pasados, por supuesto. Aunque Dios nos los haya perdonado, hay consecuencias y hay secuelas. Pero ahora lo vemos de diferente forma. Ahora vemos ese quebrantamiento, sí es cierto, Señor. Tú ya me perdonaste, pero los platos rotos los pago yo aquí. Con tu ayuda, por supuesto. Con tu ayuda, Señor. Pero ahora el sufrir es diferente. Aún el dolor en el cristiano se debe ir transformando, hermanos. Antes sufríamos por nuestro pecado. Ahora debemos sufrir por obedecer a Dios, por humillarnos, por realmente hacer lo que Él nos dice.
lo que Él nos pide como sus discípulos, morir a Él, ¿no? Morir a nuestro pecado para vivir para Él. Eso es lo que nos pide el Señor. No es que ahora ya no pequemos, ¿no? Como hay muchas sectas que dicen, no, el cristiano ya no, una vez nacido de nuevo, ya no peca. Aquí lo dice, ¿no? Porque sí, hay versículos que lo mencionan, ¿no? Lo menciona Juan, lo menciona Pablo. Y hay otros que dicen, el que dice que no peca miente, ya sea Dios mentiroso. ¿Se está contradiciendo la palabra de Dios? No, hermanos, no. Nos está hablando de una naturaleza santa perfecta, de una justicia perfecta que es la de Dios, la simiente de Dios. Esa no puede pecar, es santa, es Cristo. Esa no peca. Los que pecamos, dice, es la carne en la que estamos. El pecado que mora en mí. El pecado tiene memoria, hermanos. Y nosotros aún tenemos memoria. Lo que ese pecado remanente que está en nuestra carne es la que peca. Pero no la simiente santa, a eso se refieren cuando dicen, no puede pecar, el que está en Cristo nueva criatura es. Y efectivamente, nueva criatura es. Todo es nuevo. Efectivamente. Pero en la simiente de Cristo. Esa simiente no puede pecar en cada cristiano. Es santa y así se mantendrá. Pero el pecado que mora en nosotros, ese es el que activa todo lo que nosotros recordamos. El amor a nosotros mismos, hermanos, ¿qué hay del amor? ¿Es malo tener amor a nosotros mismos? No, no es malo. El Señor mismo nos dio facultades, nos dio bondades, nos dio virtudes para un propósito. Solo que nosotros en la exacerbación de nuestra corrupción, todo lo hemos echado a perder. Y el amor propio, el amor a nosotros no es la excepción, también lo echamos a perder. ¿Cuándo? Cuando quisimos más de lo que fue el propósito de Dios para nosotros. Nos amamos por sobre todas las cosas y por sobre todos. Entonces, pero el amor propio fue dado y no fue malo. Él mismo nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero en un amor santo, no en un amor pecador, un amor desmedido. Entonces, el amor a nosotros mismos es una virtud que Dios nos dio para un propósito, pero se perdió también en el pecado, como todo fue corrompido. Pero ahora que estamos nuevamente en Dios, que Dios nos atrae, ¿verdad? Que Dios nos ha salvado, claro que nos amamos. No somos masoquistas, hermanos. No estamos diciendo es que yo me tengo que golpear, tengo que sufrir. No somos masoquistas. Amamos la vida que Dios compró para nosotros. Verdaderamente la amamos. Solo que ahora entendemos para qué sirve el dolor. Ya no le rehuimos. Dicen en Alcohólicos Anónimos, le rehuíamos al dolor como la peste. Ahora, en Cristo, no rehuimos el dolor. Sabemos para qué es enviado. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios. Ay de ti si aún te resistes, ¿no? Si aún estás luchando y estás chocando contra ese mismo dolor. Cuando entiendas que todo es enviado por Dios, si amas a Dios, eso es para tu bien. Eso va a ser para tu bien. Aún la enfermedad, ¿no? Renegamos muchas veces de la enfermedad. Renegamos de muchas cosas, hermanos.
Pero si realmente confiamos en Cristo, estamos seguros que Él nos llevará a buen puerto. El que comenzó la buena obra la va a terminar. Es definitivo eso. Me gustaría cerrar, hermanos, con esta nueva vida que Cristo ofrece a todo creyente, con las bienaventuranzas que Él da, porque en Cristo Jesús tenemos toda bendición. Todas las bendiciones están en Cristo Jesús. Claro, las bendiciones, ¿verdad? Santas. En estas, pues, no hay dinero, ¿verdad? No hay éxito, no, eso es del mundo, hermanos. Las bienaventuranzas que ofrece Cristo son mucho mejores, eternas, perfectas y santas. Escuchen, hermanos, para terminar. Si gustan acompañarme, si gustan escuchar, también no es necesario que vayan. Mateo capítulo 5, del 2 al 12. Abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Quisiera hacer un paréntesis antes de seguir. Abriendo su boca, les enseñaba diciendo. No sé si han escuchado que a veces dicen, no, es que no es necesario ni hablar. Con tu puro testimonio la gente se va a convertir, ¿no? Es bueno, por supuesto que el testimonio debemos de darlo, que andamos en vida nueva. Para eso morimos y para eso vivimos en Cristo. Pero realmente la enseñanza, la verdadera enseñanza dice, abriendo su boca. Abriendo su boca. Mucha gente dice, no es necesario el evangelio, con tu puro testimonio. Eso es mentira. Abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿quién? Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados, hermanos, todos aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Que Dios nos ayude.